Buenos días. Vamos a arrancar entonces con la explicación del día de hoy. Pues vamos a comenzar pues con el trabajo en los temas de probabilidad. ¿Sí? Comienza pues en la página 72 de su guía. ¿Sí? Y vamos a primeramente pues revisar que nos habla de nociones de probabilidad referidas y haciendo referencia primero a lo que es el principio básico del conteo. Muy bien. Pues en esa guía primero nos explican que pues el principio básico o fundamental de conteo se puede utilizar para determinar los posibles resultados cuando hay dos o más características que pueden variar. Y hay un ejemplo en esa página donde nos presenta un diagrama de árbol. Eso es, digamos, lo básico que debemos de emplear para hacer un conteo, ¿sí? En caso de que hacemos un estudio probabilístico, ¿verdad? Pues allá nos hablan de que el helado puede venir en cono o una taza. Los sabores pueden ser chocolate, fresa y vainilla. O sea, tengo tres helados y dos posibilidades en su presentación. Por lo tanto, nos presentan un diagrama de árbol de la siguiente forma. Nos ponen allá primero, pues, el caso que estamos refiriendo, pues es un helado. Este helado, pues, como dijimos, puede tener tres posibles sabores, como son chocolate, fresa y vainilla. Bien, partiendo de esto, de mis tres posibilidades, lo siguiente es establecer, como dice allá, sus presentaciones. Entonces son, en este caso, en un vaso o en cono. Y así lo haríamos para los tres casos siguientes. Ya. Vaso, cono, vaso, cono. Analizando en este caso, pues tenemos 6 posibles resultados. ¿Sí? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles resultados. Digamos que esas son todas las posibilidades que podríamos tener. Otra opción para obtener esta cantidad sería multiplicar 2 por 3. O sea, 2 por 3. Pues en este caso primero son 3 y después 2 posibilidades, también es la 6. Igual cabría la posibilidad de haber clasificado, pues en este caso, primero en vaso o en cono y después los 3 posibles sabores. Siempre se generarían los 6 casos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos casos un poquito más complejos para analizar? Vamos a revisar unas diapositivas que nos pueden servir como introducción a esta temática. Aquí está.
Eh, en este caso vamos a ver la probabilidad con técnicas de conteo. Vamos a compartir estas diapositivas. Aquí vamos a ir observando lo siguiente. Bien, primero nos mencionan, tenemos, pues que vamos a ver algunos casos de probabilidad con técnicas de conteo. Y pues vimos el principio fundamental de conteo o principio multiplicativo, ¿sí? Como vimos hace un momento, dice allá. En este caso, las técnicas de conteo, pues son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar y se les denomina técnicas de conteo a las combinaciones, permutaciones y diagrama de árbol. O sea, tenemos esas tres posibilidades. Ahora nos dice acá, principio fundamental de conteo, dice, si una operación puede realizarse de N1 formas, y si por cada una de estas una segunda operación puede llevarse a cabo de N2 formas, entonces las dos operaciones pueden realizarse juntas en N por 1 formas, o sea, multiplicando. Bien, por ejemplo, en este caso nos dice, para hacer un código se van a usar 3 letras distintas y 4 dígitos distintos a 0. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a, primero, pues, entender cómo se elaboraría el total de estos casos. Vamos a analizar primero, pues que tenemos cuántas posibles letras hay en el alfabeto. ¿Ustedes lo recuerdan? Profe, Podemos tener, ¿cuántas letras en el alfabeto? profe, A ver, 27. ¿cuántas? ¿Cuántas letras conocemos del alfabeto? 27. Así es, son 27 letras. Profe, se trabó su presentación, está en la primera diapositiva y creo que usted ya avanzó más. A ver, permítame, vamos a revisarlo. ¿Se quedó en la primera? Permítame un momentito, vamos a ver, permítame, vamos a ponerlo nuevamente. Ahora lo reiniciamos, vamos a ver. A ver, ahora me dicen ustedes si, a ver, aquí está Ahora sí, profe. ahí está, lo dice allá, técnicas de conteo. Sí, sí logramos revisar esta fue la primera. A ver, la primera ya está. Vamos a ver. Aquí estábamos, ¿no? La primera diapositiva. Esta sí la logramos revisar. De los conceptos de las técnicas de conteo, que son para enumerar eventos difíciles, y en este caso eran las combinaciones, permutaciones o el diagrama de árbol. Y en este caso dice que si una operación puede realizarse en N1 formas, y si por cada una de estas una segunda operación puede llevarse a cabo por N2 formas, tendríamos en total, pues, eh, las dos operaciones que pueden realizarse juntas en N1 y N2 formas. Y teníamos este caso, que nos dice, para hacer un código se van a usar 3 letras distintas del alfabeto y 4 dígitos distintos a 0.
Entonces, pues nos dice ya que tenemos 7 lugares o huecos para los primeros 3 a llenar con letras y los otros 4 con números. Ahora, el primer espacio, pues puede ser llenado, en este caso, por un total de 27 letras, ¿sí? Y como dice allá, pensemos que ya ha sido llenado, entonces no importa con cuál letra haya sido llenado, para el siguiente hueco tenemos nuevamente 27 a usar. Entonces sería 27 letras al primero, 27 en el segundo y 27, ¿sí? Y dice allá, en este caso, pues es decir que hay 272 formas diferentes de llenar los 2 primeros. Después, esto ha esto que razonamos aquí es el contenido del principio fundamental. Habiéndolo razonado, podemos ahora explicarlo de manera automática para, pues, teniendo cuidado con su hipótesis. Y si por cada una, aplicando el resto de los huecos, llegamos a tener, dice allá, 27.394 códigos distintos. O sea, ahí aumentan las posibilidades, ¿sí? De todos los espacios que tenemos allá. Ven cómo entonces en estos casos, pues, son cantidades mayores. ¿Y cómo se puede trabajar este caso? En estas técnicas que vamos a ver primero, pues tenemos las permutaciones. En algunos casos, como dice acá, pues definimos una permutación como un reacomodo de objetos. Y dice ya es todo el arreglo de elemento en donde nos interesa el lugar o posición que ocupa cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo. El orden o la forma en que se asignan las funciones sí importa. Por ejemplo, dice acá, para obtener las fórmulas de permutaciones y combinaciones tenemos que definir qué es n factorial, ya que está involucrado en las fórmulas que se obtendrán y usarán para la resolución de problemas. En su calculadora, pues tienen allá una tecla donde hay seguramente una X y un signo de exclamación, pues eso significa, o N y un signo de exclamación, significa al producto desde la unidad hasta el valor que ostenta. ¿Qué quiere decir esta expresión de n factorial? Vamos a revisarlo primero, entendiendo lo siguiente. Cuando ustedes tienen la expresión de un factorial, n, en este caso, n factorial, pues lo vamos a expresar de forma, por comprensión en este caso, que tendremos como n nuestro símbolo, vamos a poner aquí, factorial de n, vamos a poner acá,
Bien, y sería expresado, en este caso, de la siguiente forma, dice. El símbolo n factorial, donde n es un entero positivo, representa el producto de n y cada entero positivo menor que n. Entonces empezamos con el valor n multiplicado por n menos 1, por n menos 2, y así hasta llegar a 3, 2 y hasta el 1. O sea, vamos disminuyendo. ¿Sí? Eso quiere decir la notación del factorial. Me imagino que pues ya lo conocían. Ahora, en el ejemplo que nos ponen en las diapositivas, podemos ver allá, el 10 factorial, ¿cómo se calcularía? Allá vemos cómo nos coloca, pues, los siguientes valores. Allá vemos que tenemos primero el 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Si hacemos esa multiplicación, dice allá, muchas veces lo ponen en forma contraria, así como lo voy a poner aquí. Si fuera el 10 factorial, por lo regular, en la literatura, en algunos casos de las fuentes de internet, podemos ver que sería 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces, haciendo esa multiplicación sucesiva con todos estos valores, vamos a obtener la siguiente cantidad. En algunas calculadoras científicas, pues ya lo pueden hacer directo y nos da una cantidad de 3.628.800. O sea, si hacemos toda esa multiplicación, ese sería el resultado de 10 factorial. Ahora, ¿qué puede suceder? Pues en el uso de las fórmulas, pues sería un poco extenso. Por ejemplo, si nos dijeran, divida 6 factorial entre 2 factorial. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues colocar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido entre 2 por 1. ¿Y qué sucede? Los factores que tenemos en esta parte, el 2 por 1, se pueden cancelar. ¿Sí? Pues son factores. Entonces, el resultado de esta división es 6 por 5, 30. 30 por 4 son 120 y 120 por 3 nos daría 360. O sea, esto que les estoy mostrando lo vamos a emplear cuando utilicemos para la fórmula de cálculo de combinaciones y permutaciones. Es necesario hacerlo porque ustedes no van a poder emplear su calculadora científica en su examen de admisión. Entonces, les voy a mostrar a continuación pues las fórmulas desglosadas con su notación factorial tanto para permutaciones como para combinaciones. ¿Alguien tiene alguna duda con estos dos ejemplos de factorial? No, maestro. ¿Todo claro? Bien. A ver, en el caso ahora que tuviéramos una fórmula un poquito más extensa, vamos a ver, antes de colocar esa fórmula de las permutaciones, les resultara tener 6 factorial por 2 factorial dividido entre 4 factorial por 3 factorial. En este caso, si ustedes lo observan, pues tendríamos pues una expresión que corresponde a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, esto multiplicado por 2 y por 1. Aquí abajo tendríamos 4 por 3 por 2 por 1, que es el 4 factorial, por 3 por 2 y por 1. Podemos agruparlos para ir cancelando. Por ejemplo, aquí en el de 4, cancelamos con esto. Y aquí puedo cancelar este 2 y este por 1. Entonces nos quedaría, para desarrollar todo este factorial, sería 6 por 5 dividido entre 3. Son 30
dividido entre 3, esto nos da a 10. Lo pueden corroborar con su calculadora, igual si tienen allá y lo colocan, pues ven allá que sí se respetaría, pues esas cancelaciones nos ayudan a poder tener una mejor, digamos, claridad al momento de hacer todas las operaciones, en vez de hacer todas las multiplicaciones y divisiones, pues es más directo si ya lo simplificamos desde un principio. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a presentarles, pues, el caso de la fórmula de permutaciones de R objetos tomado de N objetos. Aquí está la fórmula, vamos a colocarla. Aquí está, la pueden ver. Tenemos de una muestra de N objetos, voy a tomar R objetos. Ahí vemos cuál es la fórmula en notación factorial. Es N factorial dividido entre N menos R aplicando su factorial. Y dice lo siguiente, pues esta fórmula nos permitirá obtener todos aquellos arreglos en donde el orden es importante y solo se usa en parte R de los N objetos con que se cuenta. Además, que hay que hacer notar que no se puede repetir objetos dentro del arreglo. Esto es, los N objetos son todos diferentes. Cuando R es igual a N, es decir, cuando se trata de permutar todos los N objetos, la fórmula se reduce al N factorial, ya que en este caso, 0 factorial va a equivaler a 1. ¿Sí? Esas serían las dos fórmulas. Me gustaría que las anotaran para que las tengan. Estas hay que memorizarlas para su examen. Bien, a continuación, pues vamos a presentar un ejemplo de una aplicación para estas fórmulas. Nos dice en este ejercicio de aplicación, dice, ¿cuántas representaciones diferentes serán posibles formar si se desea que consten de presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal? Si esta representación puede ser formada de entre 25 miembros del sindicato de una pequeña empresa. A ver, ¿cómo podríamos resolver este problema? Mediante la fórmula de permutaciones. A ver, ¿cuál sería, en este caso, los datos que nos proporciona ese problema? R sería 5. Y A ver, N sería 20. a ver, N sería 25, ¿verdad? Y R 5. son 5 puestos, ¿verdad? Presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal. Serían 5. Entonces, basándonos en la fórmula, que es N factorial dividido entre N menos R factorial, vamos a utilizar, pues, estos dos datos para sustituir en la fórmula. Como les digo, en su calculadora científica lo pueden hacer directo, pero pues hay que aplicar, en el dado caso que ustedes no puedan utilizar en su examen, paso a paso. Colocamos aquí en las permutaciones, sería de 25. Voy a tomar 5 elementos. 5. Allá está. Entonces, N sería el 25 factorial. Y en el denominador sería 25 menos 5 factorial. Que simplificado, aquí quedaría 25 factorial entre 20 factorial. Otra forma de colocar este 25 para poder hacer la cancelación sería
25 por 24 por 23 por 22 por 21. Esto multiplicado por 20 factorial, que son todos los que seguirían en nuestra fórmula. Y ya se podría hacer la cancelación. Cancelamos el 20, de tal forma que nuestro resultado sería multiplicar ya 25, 24 por 23 por 22 y 21. A ver, ¿cuánto nos da esa multiplicación? A ver, con sus calculadoras, multipliquen 25 por 24 por 23 por 22 por 21. A ver, ¿cuál es el resultado? Me da 6.375.600. 6.375.600. Correcto. Sí, lo pueden comprobar si ustedes hacen su cálculo directo de las permutaciones de 25 elementos, voy a tomar 5. Entonces vean la cantidad de posibilidades que tienen para formar ese grupo, ¿sí? A partir de ese número de elementos. Acá igual lo podemos ver. Aquí está, vean cómo queda la sustitución. Tenemos en total, pues a multiplicar 25 por 24 por 23 por 22, 6.375.600 maneras de formar una representación de ese sindicato que consta del presidente, secretario, tesorero, primer vocal y segundo vocal. Bien, ¿hay alguna duda entonces con este primer ejercicio? No, profe. Vamos a ver, vamos a revisar. Igual tengo aquí unos ejercicios que igual les voy a compartir para que podamos practicar estos casos, ¿sí? A ver, aquí hay un caso, igual es de permutaciones, vamos a explicarlo. Nos dice, ¿cuántas placas diferentes se pueden formar con los números, dígitos y las letras del alfabeto? Si cada placa consta de 3 letras y 3 dígitos, si no se permite la repetición. Vamos a poder plantearlo mediante la fórmula de las permutaciones. Ustedes observan, en total nos vamos a basar en las letras del alfabeto, ¿sí? ¿Cuántas letras del alfabeto tendríamos? Estamos trabajando. 27. 27, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con las placas? A ver, vamos a recordar un poco. Yo recuerdo, bueno, en el emplacamiento de aquí del estado, la letra ñ no la utilizan. Nunca he visto una placa. ¿Han visto alguna placa con la letra ñ? No. Creo que no. No se utiliza. Por esa razón vamos a establecer, como está en la solución del problema, en las placas. ¿Por qué razón creo no lo utilizan? Porque puede causar confusión, ¿sí? Aquí estamos hablando de placas, no perdamos de vista eso. Puede causar la confusión de que al momento de visualizar, no sé, el policía de tránsito, algún usuario, alguna persona, algún dato, la N y la ñ causan un poco de confusión, y si no se logra ver claramente el guión que tiene en la parte superior, o esa línea, pues puede causar confusión. Entonces vamos a plantear que las letras
serían un total de 26 a utilizar. Pues los dígitos, en este caso, ¿cuántos serían? 3. No, Ah, no, pero los números. fíjense que nos dice el problema. En este caso dice, y se pueden formar con los números dígitos, o sea, del 1 del 0, perdón, al 9. 10, ¿Cuántos son? entonces. Entonces son 10 dígitos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a formar esa placa? Pues en ese problema nos plantean que tenemos 3 letras y un total de 3 dígitos. Con eso vamos a formar esta placa. ¿Sí? ¿Cómo podemos plantear la solución a este problema? Pues sería con permutaciones de la siguiente forma. De los 26 que tengo, voy a tomar 3. Y esto lo voy a multiplicar, en este caso, por las permutaciones de los 10 dígitos, igual tomando 3. Así podría ser un planteamiento para poder hacer la solución. Y basándonos en nuestra fórmula de las permutaciones, que sabemos que es de n, tomando r elementos, que es n factorial, sobre n menos r factorial, nos quedaría en la sustitución, pues, 26 factorial entre 26 menos 3 factorial, esto multiplicado por 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial. ¿Sí está claro el planteamiento? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, maestro. Ahora, ¿cómo quedaría ya simplificando estas operaciones? Pues sabemos que sería 26 factorial. En el denominador sería 23 factorial por 10 factorial entre 7 factorial. De tal forma que al simplificar estas expresiones, pues podríamos plantear lo siguiente. Primero, colocando, a observar cómo quedaría en el caso del 26, por ejemplo. El 26 sobre el 23. Aquí puede ser expresado como 26 por 25 por 24. Todo esto por 23 factorial. Entre 23 factorial, de tal forma que ya se podrían ir cancelando. Aquí va a ser similar. Tenemos 10 por 9 por 8 por el 7 factorial. Y también ya se pueden cancelar. Entonces, si cancelamos esa parte, 23 con el 23, el 7 con el 7, únicamente nos quedaría multiplicar 26 por 25 por 24 y eso por 10 por 9 y por 8. Entonces puede ser expresado así. 26 por 25 por 24 multiplicado por 10 por 9 y por 8. A ver, ¿cuánto nos daría entonces el resultado? 11.232.000. 11 millones 200. 232.000. Esas serían todas las placas entonces que se podrían formar, ¿sí? Utilizando ya nuestra fórmula de permutaciones. A ver, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Bien, vamos entonces ahora
a pasar a la explicación de las combinaciones. Vamos a regresar ahora a las diapositivas, ¿sí? Para ver ahora cómo sería el planteamiento del caso de las combinaciones. Ustedes me dicen, van a anotar esta parte, de todas maneras, está en el material del PDF que les voy a compartir. Y también lo voy a subir al Facebook, no se preocupen. Bien, ahora pasando al concepto de la combinación, aquí nos menciona lo siguiente. Nos dice combinaciones. Pues en este caso, las combinaciones vamos a definirlas como todo arreglo de elementos en donde no nos interese el lugar o posición que ocupa. Cada uno de los elementos que constituyen dicho arreglo nos permiten formar grupos o muestras de elementos en donde lo único que nos interesa es el contenido de los mismos. Y aquí vamos a tener otra fórmula que pues nos da el número de combinaciones de R objetos tomados de una colección de N. Vamos a colocar esa expresión, ¿sí? ¿Qué sería N factorial entre R factorial multiplicado por N menos R factorial? Vamos a revisar muy bien esa fórmula. En ese caso, pues, nos dice que siempre este número va a ser menor que el número de permutaciones, ya que como nos interesa el orden, no nos interesa el orden, perdón, va a haber menos combinaciones, ya que muchas no van a resultar iguales. Y pues el paradigma ahora es un comité en que todos tienen voz y voto. Aquí no importa el orden en que fueron seleccionados los integrantes. ¿Sí? ¿Qué pasaría en ese caso? Si tengo yo 25 integrantes, como en el ejemplo anterior, ¿qué pasaría? Tengo 25 integrantes, de los cuales tengo que formar grupos de a 5. ¿Cuántas combinaciones deben ser? Tenemos n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Así sería nuestra fórmula. Vamos a colocarla. Pueden observar cómo podría ser. Si quiero hacer, en este caso, el cálculo, vamos a ponerlo aquí, de una combinación de 25 miembros que tengo, seleccionaré 5. Entonces son n es 25 y r igual a 5. Haciendo la sustitución queda 25 factorial entre 5 factorial por 25 menos 5 factorial. Así ya sustituido, podemos hacer la solución simplificando primero esta parte, que daría 25 factorial entre 5 factorial por 20 factorial. Este 20 factorial ya lo puedo ir cancelando con esto que tengo en el numerador, porque sería colocar 25 por 24, por 23, por 22, por 21, y aquí nos quedaría el 20 factorial entre 5 factorial, que es, vamos a ponerlo de una vez, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y pues el 20 factorial que nos queda, pues se cancela. Entonces, al simplificar, sería 25 por 24, por 23, por 22, por 21,
Vamos a hacer esa operación. Eso nos da 6.375.600 entre 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que son 120. Entonces vemos aquí que el total de combinaciones sería 53.130, que es mucho menor a lo que se calculaba con las permutaciones. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo está la aplicación de la fórmula para combinaciones? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, profe. Bien, vamos a regresar a las diapositivas. Y ahora sí vamos a hacer otro caso. A ver, nos dice, suponga que un salón de clase está constituido por 35 alumnos. Y el maestro desea que 3 de los alumnos lo ayuden en actividades tales como mantener el aula limpia o entregar material a los alumnos cuando así sea necesario. Ahí vemos que, suponga que por unanimidad se ha elegido a Daniel, Arturo y a Rafael para limpiar el aula o entregar el material. Aunque pudieron haberse seleccionado a Rafael, Daniel y Enrique, o pudo haberse formado cualquier grupo de 3 personas para realizar la actividad mencionada anteriormente, ¿es importante el orden como se relaciona a los elementos que forma el grupo de 3 personas? Pues reflexionando nos dice que al respecto nos damos cuenta de que el orden en este caso no tiene importancia, ya que lo único que nos interesa es el contenido de cada grupo. Dicho de otra forma, ¿quiénes están en el grupo? Por tanto, este ejemplo es una combinación y quiere decir esto que las combinaciones nos permiten formar grupos o muestras de elementos en donde lo único que nos interesa es el contenido de los mismos. Entonces, sería para resolver este caso de n elementos que tenemos en el grupo, que son igual a 35, voy a formar un grupo de R igual a 3. Quiere decir que en este ejemplo tendríamos n igual a 35, r igual a 3, haciendo la sustitución para las combinaciones. Nos quedaría 35 factorial entre 3 factorial por 35 menos 3 factorial. Lo cual, al simplificarlo, nos quedaría 35 factorial entre 3 factorial por 32 factorial. Aquí pues podemos ya hacer la simplificación de este 35. Sería 35 por 34 por 33 y por el 32 factorial. Tres por 2 por 1 por el 32 factorial. Entonces, en ese punto ya podemos hacer nuestra cancelación y dividir. A ver, ¿cuánto nos daría el resultado ya haciendo esta división? 6.545. 6.545. 545. Así quedaría. A ver, ¿a todos nos dio lo mismo? Sí. Muy bien. Entonces, allá queda este resultado, que lo podemos ver igual. Vamos a ver ahora otro caso
de planteamiento ahora para las combinaciones. Otro ejemplo que tenemos en el PDF. Bien, aquí nos dice lo siguiente. Este ejemplo nos dice, en el número 2, dice, ¿cuántos grupos de 2 elementos se pueden formar de un conjunto que contiene 5 elementos? En ese caso, sería trabajar, pues, lo pueden observar allá, con combinaciones de 5 elementos, tomando, en este caso, a 2. Vamos a desarrollar la fórmula para que vean cómo queda. En este caso tenemos combinaciones de A5 tomando a 2 elementos. Quedaría 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 3, 5 menos 2 factorial. Y esto nos queda 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Que simplificado será 5 por 4 por 3 factorial entre 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1. En este caso sería el 3 factorial, ya para simplificarlo. Entonces nos quedaría 5 por 4 y 2 por 1. En este caso 5 por 4 equivale a 20. Y 2 por 1 son 2. En total serían 10 combinaciones. Así ya quedaría el resultado. Ahora, ¿qué sucede en casos, como dice acá, donde tengamos que realizar una suma de esas combinaciones? Aquí nos dice la regla de la suma. Existen muchos problemas relacionados con las permutaciones o combinaciones, donde para encontrar la cantidad total de arreglos, se tiene que recurrir a diferentes tipos de estos. Por ejemplo, se va a formar un comité de 5 personas de un grupo de 20, de los cuales 3 son hermanos. ¿De cuántas maneras se puede formar el comité si deben estar por lo menos 2 de los hermanos? Entonces vemos allá que se pueden formar los arreglos de 2 maneras, dice. Cuando de las 5 personas seleccionadas estén 2 de los hermanos. Y el otro caso sería cuando de las 5 personas seleccionadas estén los 3 hermanos. En este caso, pues la respuesta al problema es la suma de los arreglos, puesto que los dos cumplen la condición de tener por lo menos 2 de los hermanos en el comité. Por lo expuesto, es posible concluir que si A y B son 2 tipos de arreglos diferentes y el total de arreglos de A ocurre de n maneras, e igualmente el total de arreglos de B ocurre de m maneras, entonces el total de arreglos de ambos tipos ocurre de n más m maneras. En este caso es una regla que se puede generalizar con la siguiente definición. Dice allá, dados A1, A2 hasta AM diferentes tipos de arreglos que pueden ocurrir de las maneras N1, N2, NM respectivamente,
El total de arreglos de todos los M tipos ocurrirá de N1 más N2 hasta NM maneras. Eso se le llama regla de la suma. Y ahí tenemos, pues en el ejemplo que nos dice acá, el ejemplo 8, nos dice, se va a formar pues un comité de 5 personas de un grupo de 20, de los cuales 3 son hermanos. ¿De cuántas maneras se pueden formar el comité? Si deben estar por lo menos 2 de los hermanos. Es el mismo caso. Vamos a hacerlo para explicar cómo quedaría. Tenemos un total de 20 personas, o sea, N es igual a 20. Y se quieren formar, en este caso, comités de 5. Vamos a ver esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener dos casos para estas combinaciones. Nos dice, en el primer caso, cuando se tengan 2 hermanos en el comité, el orden en este problema no es importante, ya que solo nos interesa que en el comité existan 5 personas. Puesto que se requieren 5 personas en el comité y 2 de ellas deben elegirse de los 3 hermanos, se tiene que con el uso de la regla de la multiplicación, esto ocurriría en este caso como combinaciones de a 3, tomando 2 elementos, multiplicado por las combinaciones de 17 personas que quedan, tomando los otros 3. Y en este caso, cuando dice, cuando en el comité se elijan de los tres hermanos, quedaría de la siguiente forma. Combinaciones de 3 personas, tomando 3, por combinaciones de 17, tomando a 2 personas. A ver, vamos a poner en la pizarra para que lo observen mejor. Tenemos aquí el caso A y el caso B. El caso A sería que tomemos de los 3 hermanos a 2. Nos quedarían 17 personas para tomar a los otros 3 elementos del comité. Y esto se debe de multiplicar para sacar el total de las combinaciones. Después, si tuviéramos en el caso B 3 hermanos, nos quedarían 2 más por tomar del total de las 17 personas. Y utilizando nuestra fórmula de las combinaciones, que sabemos que se expresa como las combinaciones de n elementos tomando r, que es n factorial por r factorial menos n menos r factorial, vamos a hacer la sustitución en ambos casos. Quedaría 3 factorial por 2 factorial por 3 menos 2 factorial, esto multiplicado por 17 factorial sobre 3 factorial por 17 menos 3 factorial. Así quedaría el primer caso. A ver, que hagan esta operación y me dicen cuánto nos daría el total de estas combinaciones. Para el caso A. ¿Alguien tiene alguna duda?
A ver, ¿cuánto daría ese primer resultado? Ahí me dio un número muy largo, maestro. Eh, ya la multiplicación, no creo que sea, no, no debe ser una cantidad tan grande. Por ejemplo, en el caso del primero, este nos daría a 3 y este por el otro, vamos a ver. Son 680. A ver, si les dio esa cantidad o hay dudas hasta aquí. ¿Hay dudas de estos valores? ¿Están obteniendo estos valores? Observen muy bien. Sí. ¿Sí? Entonces, el resultado, pues debe ser 2040. El primer resultado en este caso sería 2040. Vamos a hacer ahora para las otras combinaciones. En el caso B, quedaría 3 factorial sobre 3 factorial por 3 menos 3 factorial multiplicado por 17 factorial entre 2 factorial por 17 menos 2 factorial. A ver, recuerden aquí, en esta parte, como habíamos establecido al inicio, si nos va a quedar 3 factorial entre 3 factorial, aquí quedaría 3 menos 3 es 0 factorial, el 0 factorial vale 1, ¿sí? No es 0. Entonces, pues aquí lo podemos simplificar, sería 17 factorial, 2 factorial por 15 factorial. Podríamos ponerlo así. Entonces sería, si esta es la misma cantidad, entonces aquí nos quedaría 1. Y este, ¿cuánto nos daría? $136. A ver, ¿me repites, por favor, la cantidad? 136 vendría siendo el otro. Muy bien, 136. Entonces, el resultado, pues son 136, ¿verdad? Ahora, como nos dice el problema, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Pues, hacer una suma, ¿verdad? Entonces, sumaríamos los casos de A más B. Sería entonces 2040 más 136. Y el resultado sería 2176. Ese va a ser el total de las combinaciones. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro, maestro.
Bien, vamos a ver otro caso ahora, siempre para la suma, pero refiriéndonos al caso de las permutaciones. Vamos a revisarlo. ¿Sí? Tenemos aquí el siguiente. Aquí está. Vamos a ver. Bien, aquí lo podemos observar. Nos dice, ¿de cuántas maneras pueden sentarse en línea recta 7 hombres y 4 mujeres? Sí, inciso A. Todas las mujeres deben sentarse primero. E inciso B. Todas las mujeres deben estar siempre juntas. En este problema, pues sí nos importa lo que es el orden, ¿verdad? Vamos a realizar ese planteamiento. Como primer caso nos está diciendo, en este caso se van a sentar, en total son 7 hombres, tenemos, y 4 mujeres. En el inciso A nos dice todas las mujeres deben sentarse primero. A ver, ¿de qué forma podemos, en este caso, plantear del total que tenemos son 7 hombres y 4 mujeres? Y vamos a ordenar en esa fila, como nos dice, que primero todas las mujeres queden en las primeras 4 posiciones. Vamos a poner aquí, son en total 1, 2, 3, 4. Y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres. Entonces sería así, que aquí se siente mujer, 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 y después los 7 hombres. Basándonos en ello, en este caso sería 4 por 3 por 2 por 1. Después tenemos 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Lo podemos simplificar en este caso como 4 factorial o permutaciones de 4 tomando 4 elementos. ¿Sí? De las dos formas llegaríamos a la misma respuesta, que igual sería 7 factorial o permutaciones de 7 tomando 7 elementos. Y vamos a hacer la multiplicación de uno y otro. ¿Sí? Para el primer resultado del 4 factorial nos daría un total de 24. Y esto multiplicado por el 7 factorial, que son 5040. Igual sería 24, las permutaciones de 4. 5040. De tal forma que lo multiplicamos 24 por 5040. Y nos daría un total de 120.960, digamos, posibilidades para hacer esa primera forma de ordenarlos.
Ahora, ¿qué va a suceder en el inciso B? En el inciso B nos dice, todas las mujeres deben sentarse siempre juntas. ¿A qué se refiere esto? A que estén colocadas. Esta es una forma, después podemos poner aquí 4 mujeres, después aquí 4 mujeres, después aquí 4 mujeres, etcétera, ¿verdad? Entonces, sería en las posiciones que tenemos, pues deben sentarse siempre juntas y se tienen diferentes tipos de arreglo. Uno cuando estén en primer lugar, otro cuando estén en segundo, en tercero, hasta el octavo lugar. ¿Sí? Porque van a llegar hasta el 8. ¿Por qué razón hasta el 8? Porque son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, puede recorrer hasta aquí. Y son en total 8 posiciones que pueden tomar las mujeres. Por lo tanto, si yo ya calculé que para ordenarla serían 120.960, para este otro caso sería 8 por 120.960. Entonces sería un total de 967.680. Así quedaría la solución. No sé si hay alguna duda hasta aquí con las combinaciones y permutaciones. ¿Está claro? Sí, maestro. Bien. Ahora vamos a pasar a los ejercicios que tenemos en su guía. En su guía, a partir de la página 72, allá tenemos 10 ejercicios. Vamos a hacer la revisión de estos 10 casos, ¿sí? Vamos a irlos checando para que pues tengamos claro el procedimiento. Entonces vamos todos a la página 72. Y el ejercicio número 1 nos menciona lo siguiente. Dice, Erika, para ir a su casa a la universidad, lo hace tomando un solo microbús. Si por su casa pasan 3 líneas de transporte que la llevan a la universidad, ¿de cuántas maneras diferentes, según el microbús que tome, llegará Erika a la universidad? Se sabe que la línea A tiene 3 microbuses, la línea B tiene 5 y la línea C tiene 8. A ver, ¿cómo lo plantearíamos? En este caso es prácticamente directo. Ustedes observan, nos están dando ya los datos. La línea A tiene 3 posibilidades. La línea B, ¿cuántos tiene? 5, 5, ¿verdad? La C, 8, 8. Entonces, ¿cuántas formas de viajar tendría? Tenemos acá las líneas de microbús, línea A, línea B, línea C.
¿Cuál sería, en este caso, el total? 16. Así es, simplemente es 16, así los podemos contar. Ese no habría tanto problema, ¿verdad? Bien, vamos al número 2, siempre de esa página, bueno, en este caso de la página 72 y 73 ahora, y nos dice, los alumnos de un colegio se comprometen a pintarlo por motivo de su aniversario. El primer piso lo harían los alumnos del aula del tercer año. El segundo piso lo harán los alumnos del aula del cuarto año y el tercer piso lo harán los alumnos del quinto año. Si el colegio tiene 4 aulas de tercer año, en este caso después dice 5 de cuarto año y 6 de quinto año, ¿de cuántas maneras distintas según las aulas que intervienen podrá hacerse la distribución para el pintado del colegio? A ver, en este caso vamos a presentar pues en orden. Si se logra ver mejor, ahí está. Vemos que tenemos los 3 pisos. Tercer piso, segundo piso y primer piso, ¿verdad? El tercer piso, ¿quiénes lo van a pintar? ¿A qué grado le corresponde? El tercer piso ya, ¿a qué grado le corresponde? El quinto año. Quinto, ¿verdad? El quinto año. Muy bien. El segundo piso, Cuarto año. al cuarto año. Y el primer piso, De tercer año. tercer año. Ahora, la pregunta que nos hacen allá. Debemos contemplar igual cuántos grupos habrían de cada grado. En el caso del quinto año, ¿cuántos grupos hay? 6. Son 6. ¿Nos dice? Son 6. Para el caso del cuarto 5. y para el caso del tercero, 4. 4. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas podrá hacerse la distribución para el pintado? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para el primer caso hay 6 posibilidades, ¿no? O sea, no necesariamente cada salón va a pintar su aula. ¿Sí estamos claros en ello? Sí. Ok, entonces, ¿qué operación tendría que realizar para saber cuántos podemos asignarle para el de tercer piso? ¿Con qué operación? ¿Qué operación podemos realizar? ¿Serían combinaciones, permutaciones? Permutaciones. Serían permutaciones, ¿verdad? Entonces, digamos que el primer caso
Si tengo 6 y los voy a distribuir, o sea, podemos ir cambiando entre todos, puede ser calculado ya sea con la fórmula de las permutaciones o igual como un 6 factorial, ¿sí? Entonces sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y eso nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos da el 6 factorial? $720. Serían 720. Muy bien. Ahora, en el caso del segundo piso, tengo 5 aulas de cuarto año. Sería igual permutaciones de a 5 o 5 factorial, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto nos daría el 5 factorial? 120. 120. Y ahora las permutaciones de a 4. El 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. 24. Serían 24. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todas esas posibilidades? ¿Se sumarán o se multiplicarán? Se sumarían. ¿Por qué se suman? Porque ¿qué pasa si las multiplico? ¿Por qué sumamos? ¿Por qué debemos sumarlas y no multiplicarlas? El motivo es que en este caso sí nos afecta en el orden, o sea, yo no puedo mezclar, ¿sí?, todos los casos, ¿sí? No habría que, si multiplicamos todos estos, estaríamos ya haciendo prácticamente las combinaciones. ¿Sí? Estaría yo combinando cómo me quedarían las posibilidades, pero ¿será posible multiplicarlo o solamente sumarlo? A ver, dígame. A ver, alguien que me diga por qué debo sumar o por qué debo multiplicarlo. Es suma o multiplicación. A ver. Entonces me dijeron solo sumarlo, pero ¿estaría considerando todos? No entendí la pregunta, maestro. A ver, ¿se deben de sumar o multiplicar estas cantidades para tener el total? Sumarlas, ¿no? No, en este caso sí sería multiplicado. ¿Por qué razón? Porque de las 720 formas que tengo, lo puedo mezclar, digamos, o intercambiar con estas 120, e igual con estas 24. O sea, hay muchísimas posibilidades. Entonces son 720 por 120 y por 24. Se deben de multiplicar, ¿sí? ¿Por qué no solo debo de sumarlo en este caso? Porque con que yo mueva, observe muy bien, a un grupo, yo genero con estos 120 y estos 24 otra posibilidad. Y así voy, de estos 720 muevo uno y se genera otro, y así. Entonces, debe ser el producto de todos estos resultados. Entonces, multiplicamos 720 por 120 por 24, y nos daría un total de 2.073.600.
Ese sería el resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí quedó claro entonces el segundo caso? Muy bien. Vamos entonces al tercer ejercicio y nos dice, Víctor desea viajar de Lima a Piura y tiene a su disposición 3 líneas aéreas y 5 líneas terrestres. ¿De cuántas maneras diferentes puede realizar el viaje? Vamos a hacer el análisis de este ejercicio 3. A ver, ¿qué nos están diciendo allá? Tenemos primero 3 líneas terrestres, 3 aéreas, perdón, 3 aéreas y 5 líneas terrestres. ¿Cuántas serían en total? ¿Cuántos casos tendríamos en total en este caso? ¿8? Pues en total son 8, ¿verdad? No tiene tanta complejidad este caso. Pues nos está diciendo que o va por línea aérea o línea terrestre, no dice que tiene que abordar las dos, así como lo plantea el problema. Es muy evidente que son 8. Ya si nos dijera, bueno, primero tiene que abordar una línea aérea, aterriza, toma un autobús y se va por línea terrestre, ahora sí, sería multiplicar 5 por 3 y ya serían 15 posibilidades. Muy bien, vamos al número 4. En el número 4 nos dice, ¿cuántas parejas de baile diferente pueden formarse con 5 niñas, no, 5 niños y 3 niñas? A ver. Tenemos 5, en este caso niños, y 3 niñas. A ver. ¿Qué operación tendríamos que realizar o de qué forma podemos hacer ese conteo de una forma más efectiva? A ver, ¿cuál sería, en este caso, la forma más rápida? Con la fórmula de permutación. Las permutaciones, o sea, voy a elegir, vamos a ponerlo así para que sea más directo, para que vean cómo es. Permutaciones de 5 niños, debo elegir uno, ¿verdad? Y en el caso de las niñas, pues debo elegir una niña. Entonces sería el producto de estas dos permutaciones. No, pero son combinaciones, no son permutaciones porque no hay orden, ¿sí? En este caso son combinaciones, vamos a ponerlo así. Son combinaciones, ¿sí? Porque si lo hacemos con permutaciones, ¿qué está pasando? Que no pueden repetirse, que estaría, no, en este caso pueden repetirse, solo es seleccionar de los 5 elementos o 3 elementos a uno, ¿sí? Entonces aquí sí serían, en este caso, combinaciones.
Vamos a colocar entonces la fórmula que sabemos que sería de acuerdo con la combinación en este caso. Teníamos aquí la fórmula, combinaciones de n, que es expresado como n factorial por r factorial por n menos r factorial. Vamos a hacer el planteamiento de cada uno de ellos para que se vea el procedimiento. Sería 5 factorial entre 1 factorial por 5 menos 1 multiplicado por 3 factorial, 1 factorial por 5 por 3 menos 1 factorial. Bien, para el primer resultado, sabemos que 1 factorial pues es 1. O sea, no nos afectaría. Solamente sería 5 factorial entre 4 factorial por 3 factorial y entre 2 factorial. Si hacemos esta simplificación, aquí nos quedaría 5 únicamente por 3. Porque se cancelarían aquí el 4 factorial y aquí el 2 factorial. Solo nos quedarían factores aquí el 5 y el 3. Y eso nos da un total de 15 posibilidades. Hacer ese análisis podría ser multiplicadas a directo 5 por 3, son 15. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien, en el número 5 nos dice, ahora, Rosa posee 3 blusas distintas, 2 pantalones diferentes y 4 pares de zapatos diferentes. ¿De cuántas maneras puede vestirse utilizando las prendas mencionadas? A ver, ¿qué operación podemos hacer allá? Permutaciones. No, no son permutaciones, son combinaciones. ¿Sí? Es lo que ahí es muy importante que, si no nos dicen que tiene que ser un orden específico, como cuando fue lo de las placas, cuando fue el de las personas que se van a colocar en distintos asientos. Por lo general son combinaciones. En este caso lo pueden expresar como combinaciones. Primero tengo 3 blusas. 3 tomando un elemento. Después tengo 2 pantalones diferentes y 4 pares de zapatos. Si ustedes hacen las operaciones ya en la fórmula que conocemos, para el primer caso, sabemos que 3 combinaciones de A1 nos da el resultado de 3. Por 2, que sería 2 combinaciones de A1. Eso ya lo podemos utilizar como, pues para todos los casos. Y aquí tengo 4 combinaciones de A1, que nos daría 4. Entonces sería 3 por 2, 6 por 4. Entonces son 24 formas. ¿Está claro? Sí. Bien, vamos ahora al problema. Entonces, siempre que sea combinaciones de uno La nada uno, más. ajá, cuando te dices cantidad de elementos, voy a seleccionar uno, vale en este caso 3, en este caso 2 tomando 1, siempre vale 2, en este caso 4 de 1, es 4. O sea, lo podemos hacer ya directo, ¿sí? Para no tener que hacer, como hicimos acá, toda la sustitución, que al final nos dimos cuenta que era 5 por 3. ¿Sí está claro? O sea, lo pueden ya hacer un poco más directo. Digo esto. Bien, vamos ahora con el número 6. El cual nos dice lo siguiente. Carlos lleva al cine a María y a sus 3 hermanos y encuentra 5 asientos libres en una fila.
¿De cuántas maneras diferentes podrán sentarse si a la izquierda de Carlos está un hermano de María? A ver, aquí, ¿cómo tendríamos que trabajarlo? ¿Con combinaciones o permutaciones? Permutaciones. Permutaciones. Permutaciones, ¿verdad? Entonces, al ser permutaciones, aquí es muy importante que observen cuántas personas estamos involucrando en este problema. Primero está Carlos. También está María. Y Carlos nos dice que llevó a ¿cuántos hermanos? 3 hermanos de María. Dice acá. No, son Carlos lleva a María y a 3 hermanos de ella. Entonces son hermanos de María, hermano 1, hermano 2, hermano 3. O sea, es María y sus 3 hermanos. Y nos menciona que de cuántas maneras diferentes podrían sentarse si a la derecha e izquierda de Carlos está un hermano de María. ¿Cómo trabajaríamos esas permutaciones? Son en total 5 personas, entonces sería permutaciones. Si lo hacemos de 5, tomando 5 elementos y recordando pues nuestra fórmula que nos dice que las permutaciones son igual a n factorial, vamos a poner aquí, n menos r, que al final, pues como lo sustituimos, queda 5 factorial, 5 menos 5 factorial, recordando que aquí nos quedaría 5 factorial entre 0 factorial, y sabemos que el 0 factorial es 1, entonces sería solamente 5 factorial, y el 5 factorial sería 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Es 120. dice. Eso nos daría 120 posibilidades de ordenar esas 5 personas. ¿Sí? Así lo podemos expresar. Bien, ahora en el número 7 nos dice, ¿de cuántas maneras se pueden acomodar 4 alumnos en una fila de 5 asientos? A ver, igual son permutaciones, vamos a hacer el planteamiento, vamos a colocar los asientos para que vean cómo puede plantearse en este caso. También son permutaciones. En este caso nos está diciendo que tenemos 5 asientos disponibles. 1, 2, 3, 4, 5. En los cuales pues yo debo de colocar a 4 alumnos. Por ejemplo, si yo siento al primero, aquí quedan 4. Tengo 3 luego, después 2 y después 1. Y siempre me va a quedar un asiento vacío. En este caso, ese asiento vacío nos está diciendo que 2 de ellos deben permanecer juntos. O sea, eso nos limita un poco al momento de sacar el total, porque no necesariamente quiere decir que pueden estar colocados todos en la fila, ¿sí? En ese orden, sino que habría que multiplicar, por ejemplo, aquí el 4 factorial por un 2 factorial. El 4 factorial, la 4 por 3 por 2 por 1,
Esto multiplicado por 2 serían 24 por 2, que son un total de 48 formas de colocar a estos alumnos en los asientos. Bien, vamos al ejercicio número 8. Aquí nos dice lo siguiente. Tenemos ¿cuántos números de 4 cifras existen tal que el producto de sus cifras centrales sea par y el producto de las cifras extremas sea impar? Para poder resolverlo, vamos a colocar las 4 cifras así. A, cifra B, cifra C y cifra D. Para el caso, la primera posibilidad que tendríamos, para la primera cifra, como nos está diciendo, la condición que tenemos en este caso es que el producto de sus cifras centrales sea par y el producto de las extremas sea impar. Entonces, puedo tener 5 posibilidades en esta posición de A. Sería tener el número 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Después, para la cifra B, en este caso, pues habría, vamos a poner acá fueron 5 posibilidades. Para la cifra B, aquí tendríamos 9 casos, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total serían 9 posibilidades. Ahora, en el caso del C, como el producto tiene que ser par, tenemos que multiplicar esa cifra por 2, 4, 6, 8. Entonces serían solamente 4 posibilidades. Y en la última cifra, aquí para que nos dé el producto impar, tendríamos que colocar, en este caso, 0, 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces aquí serían 6 posibilidades. ¿Y cómo voy a sacar el total que nos queda ya de esos números? Pues sería el producto de esas posibilidades que hemos planteado. Sería 5 por 9 por 4 por 6. Si lo multiplicamos, nos da un total de 1080 posibilidades. Así quedaría ya resuelto este ejercicio número 8. ¿Hay alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Sí está claro? Bien, el ejercicio 9 nos dice lo siguiente. ¿Cuántas comisiones integradas por un chico y una chica pueden formarse con 5 chicos y 8 chicas? Si cierto chico rehúsa trabajar con 2 chicas en particular. A ver, ¿cuál sería la forma en la cual podemos hacer ese cálculo? Aquí nos están diciendo que hay, vamos a poner así, en un total tenemos digamos, de posibles integrantes, son 5
hombres y 8 mujeres. A ver, ¿cómo podríamos, en este caso, integrarlo si es de a un miembro cada caso? A ver, primero que nada, aquí veríamos el caso de la adición, como vimos en el PDF. Vean cómo quedaría. Por ejemplo, yo sé que uno de los muchachos se rehúsa a trabajar en este caso, con dos chicas. Entonces, ¿qué va a suceder? Solo voy a tener primero combinaciones de a 4 y lo voy a multiplicar por las 8 posibles integrantes de esa comisión. Entonces sería de las 8, selecciono uno. Ya habíamos dicho que aquí ya podría ser directo. Sabemos que 4 combinaciones de un elemento nos da 4. Y aquí sería por 8 de un elemento es 8. Entonces aquí nos da 32. Ahora, a esos 32 le tengo que adicionar el caso con el que trabajaría este muchacho, los casos posibles. Si yo tengo una combinación de 1 me quedan 6, porque se rehúsa a trabajar con 2, entonces se multiplicaría combinaciones de 6 de 1 y de 1 de 1, entonces aquí nos da 1 por 6 son 6. Entonces, el total sería 32 más 6 igual a 38 posibilidades. ¿Sí queda claro entonces cómo funciona la adición, en este caso de las combinaciones? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedó claro este caso? Sí, maestro. Muy bien. Ahora, el último ejercicio, allá nos menciona lo siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes se puede distribuir 4 camisas de diferente color en 3 cajones distintos? ¿Cómo quedaría entonces para la distribución en estos casos? ¿Qué podríamos hacer para el cálculo? A ver, ¿cómo lo podríamos plantear? Una permutación. Permutaciones. ¿Consideran que son permutaciones? Pues en este caso sí serían permutaciones porque nos está diciendo, si yo coloco una camisa en un cajón, pues yo no puedo ir en el otro. Entonces, tenemos en disponibilidad 3 cajones. ¿Cuántas camisas tengo? 4. Entonces, si nosotros empleamos en las permutaciones 4, 4, esto equivale al 4 factorial, que sería 4 por 3 por 2 por 1. Esto nos da un total de 24. Ahora, yo tengo 3 cajones.
en los cuales debo de ir ordenando estas camisas. O sea, tengo que distribuir esas camisas en los 3 cajones. Por lo tanto, multiplicamos por 3 esas 24 permutaciones. Entonces quedaría 3 por 24. Y eso nos daría un total de 72 casos. Un total de 72 formas de ir colocándolas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Bien, la tarea es la siguiente. ¿Sí? Les voy a compartir este material. Vamos a ya cerrar esta parte de las combinaciones y permutaciones. Y voy a encargarles estos ejercicios que están aquí en este PDF que les voy a encargar. Aquí están. Vamos a ver. Tenemos aquí en esta sección al final de todo, esto lo vamos a trabajar esta semana y la otra, porque cuando veamos lo de probabilidad, igual lo vamos a estar revisando, ¿sí? Vamos a ver los casos de probabilidad. Lo interesante es que estos ejercicios les traen, aquí en la parte de la página 21 en adelante, nos trae unos ejercicios propuestos. En este caso son de las permutaciones y combinaciones. Y viene al final de todo esto los resultados. O sea, nos presentan allá de cada uno de esos ejercicios todas esas respuestas. ¿Sí? O sea, me gustaría que lo practicaran, que lo hicieran en esta semana. Todo tiene la respuesta. Considero que es algo, pues, que les puede ayudar, ¿sí? A generar una buena práctica de todo lo que vimos el día de hoy. Las diapositivas te las comparto, este material. Entonces, por favor, si podemos hacer durante el transcurso de esta semana, vayan avanzando con estos ejercicios. Y vamos a seguirlo revisando porque en este material, pues ya se incluye lo que corresponde. Vamos a verlo aquí. Aquí está, vean. Vamos a seguir trabajando con la parte de los ejercicios de probabilidad. Aquí están, aquí empiezan los ejercicios. Vean. Los ejercicios propuestos de la página 21 en adelante harían los que corresponden a combinaciones y permutaciones. Ahí están. Todos los ejercicios tienen sus respuestas. O sea, tenemos allá, por cada sección, allá está, vamos a verlo. Hay un grupo de ejercicios, hay ejemplos, o sea, está bastante, ya vimos algunos ejemplos de aquí. Les puede aportar, pues, como dice ya, la parte práctica. O sea, tenemos el ejemplo, su solución de esos ejemplos, explicado, y después ya vienen allá los ejercicios. Ejercicio 5, y al final de todo este documento están los resultados para que vayan corroborando que llegan a los resultados correctos. ¿Sí? Eso sería la tarea para esta semana. Ahorita se los voy a compartir en el grupo de Facebook. E igual lo voy a compartir en el WhatsApp porque me dijeron que algunos han tenido detalles al momento de tratar de abrir los documentos. ¿Sí? Voy a compartirlo tanto en el WhatsApp como en el Facebook. No sé si hay alguna duda. Por mi parte sería todo el día de hoy. Profe, ¿Sí? estaba checando en clases pasadas, las sesiones de clases pasadas, Ajá. y me parece que las de hace 2 semanas, hay algunas, creo que tanto esa como creo que hace 3 semanas, piden un código de acceso. Antes no lo pedía porque he visto clases pasadas antiguas y no te pide eso. Es que cuando Entonces, las subimos no puedo directas del acceder. Zoom, escucha, mira, cuando las subes directas del Zoom te pide un código, pero el código está al final de la publicación. Son unos caracteres, tienen a veces signos de puntuación, letras, números. Hay que colocarlo tal cual. Y sí te da ingreso, no caduca. O sea, puedes colocar ese mismo código e ingresas. No Yo habría problema. intenté y no me dejó a mí. ¿Qué les menciona? ¿Un error en el código o algo? No, o sea, lo estaba poniendo y no me aparecía nada, o sea, Pero es lo que les decía, como es que, que a veces
¿cómo les diré? Tiene mayúsculas, minúsculas, puntuaciones. Sí debería Pero es de- que lo copié y lo pegué, Ajá. así tal cual, y no me dejó. ¿No ingresó? Mm, ¿Qué será entonces? Porque sí, sí debería de, y con el maestro Miguel no han tenido ese detalle. No sé si han revisado con el maestro Miguel, igual, es que él igual sube así la clase y está el código. ¿No les pide el código con él? Sí, tampoco me deja entrar. Ya lo intenté Ok, varias entonces veces. está sucediendo eso, el Zoom creo no le deja ingresar. Pues sería cuestión que yo lo suba a Facebook. Está el respaldo en la nube. Sería cuestión que yo la suba. ¿De qué fechas son? Para que yo pueda, pues tal vez les puedo compartir mejor los links. Ya en YouTube, lo subo a YouTube y de allá lo puedo compartir con ustedes. ¿De qué fechas son? Para que yo lo revise. ¿Tienen la fecha o son las anteriores de este mes de abril? Las que tenían que checar. Por ejemplo, quería checar el de la anterior semana y no me dejó. Ok, Que pues fue el 17. de las semanas, vamos a poner, voy a tratar de checar las 3 anteriores. Y esta semana ya les comparto el link para que la puedan tener en disponibilidad. ¿Sí? Lo voy a subir a YouTube y ya les paso el link. Es más fácil, creo. Sí. Sí, vamos a manejarlo así. Perfecto. Igual esta la voy a subir a YouTube de una vez para que, pues, cualquier duda que tengan lo pueden consultar. Lo voy a trabajar así, las 3 de abril y más esta. Vamos a establecerlo así para que no tengan ningún problema con la revisión del material. Muy bien, chicos. Entonces, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Nos estamos viendo entonces la próxima semana, ya para continuar siempre con estos temas de probabilidad. Sí les encargo la tarea. Nos vemos. Adiós, profe, gracias. Bueno, maestro. No, cuídense.